Everything was in chaos. I'd never seen anything that destructive that close up. En 1964, Alaska fue azotado por el terremoto más grande en récord en los Estados Unidos. Su magnitud, 9.2. El temblor duró más de 4 minutos. 143 personas perecieron. Se estima que la pérdida total en dólares actuales alcanzó los 2.3 billones. Grandes fracturas, deslizamientos masivos de tierra y la destrucción de cañerías de agua, gas, alcantarillado y de sistemas eléctricos y telefónicos. El epicentro fue en Prince William Sound, 74 millas al sureste de Anchorage. Aún así, los efectos se podían observar en lugares tan lejanos como Texas y Luisiana. Lo que el gran terremoto de Alaska de 1964 le enseñó a los científicos fue profundo y de mucha trascendencia. En un principio nadie entendió cómo o por qué ocurrió este terremoto. Inmediatamente 3 científicos del U.S. Geological Survey fueron enviados al lugar para investigar. The main airport, the Anchorage International, was closed down because the control tower had collapsed and killed the operator. And then we went out separately, mostly separately, to look at different things so we could cover 3 times as much ground. Los científicos estudiaron los efectos del terremoto desde el aire, en terreno y a lo largo de las costas. Quedaron asombrados al descubrir que la superficie alterada fue más extensa que California, 185,000 millas cuadradas. Algunas áreas se hundieron hasta 8 pies, mientras que otras se elevaron hasta alcanzar los 38 pies. Crustáceos que se encontraban a 2 pies debajo de la superficie subieron repentinamente varios pies sobre su nivel. Datos cartográficos de estas variaciones de terreno fueron cruciales para entender lo que pasó. Sin embargo, al no haber fallas visibles en la superficie para explicarlo, incluso después de meses de cuidadosa observación y trabajo en terreno, la causa seguía siendo un misterio. It was right at this time that this idea of plate tectonics, that the surface of the Earth is broken up into roughly a dozen different plates and that they move around with respect to each other. It occurred right at the time where this idea was being put forth. Uno de los científicos, el geólogo George Plafker, consideró este terremoto basado en esta nueva teoría de placas tectónicas. Él sabía que Nueva Corteza se forma en serranías en medio del océano, pero no existía una explicación clara de hacia dónde esta corteza se dirigía. And so the most likely one that came to mind is that the oceanic crust is being pushed underneath that part of southern Alaska at a very low angle, and there was slip on the interface between the oceanic crust and the overlying continental crust. Estas 2 cortezas convergen a razón de 1,5 pulgadas cada año. El desplazamiento periódico entre las cortezas produce grandes terremotos, a los cuales Plafker llamó megaterremotos. Su descubrimiento cambió nuestra manera de entender estos grandes terremotos. Los megaterremotos son los más grandes que se conocen en el planeta Tierra. Estos ocurren en áreas donde las cortezas chocan y descienden, las cuales hoy en día llamamos zonas de subducción. La elevación y descenso de vastas áreas causadas por estos terremotos son el resultado de años de compresión de estas placas convergentes. Se libera como un resorte, causando el terremoto. Las áreas costeras se elevan, mientras que las áreas en tierra se hunden. George Plafker identificó este patrón común en los megaterremotos en zonas de subducción. The 1964 earthquake was the first megathrust subduction zone earthquake properly interpreted as such. As a result of that, essentially every other large subduction zone earthquake around the world sort of falls in the shadow of what we learned from the 1964 earthquake. Luego se formuló la siguiente pregunta: ¿cada cuánto tiempo ocurren estos terremotos? One of the obvious things that everybody wants to know when you have an earthquake like this is how frequently do they occur? Could you have one tomorrow or is it thousands of years? Plafker y su equipo perforaron la tierra a 50 pies de profundidad y tomaron muestras para determinarlo. Usaron el método de datación por radiocarbono para identificar megaterremotos ocurridos en el pasado en la parte centro-sur de Alaska. It's just an example of what has happened in the past, and the analog for that is what happened in the 1964 earthquake, namely an abrupt uplift of a broad area of mud flats that are intertidal, and then sudden appearance of freshwater plants growing on that surface.
En los análisis de suelo donde restos de plantas terrestres estaban sobre sedimentos marinos, se identificó el momento de cambio repentino, un megaterremoto pasado. La datación de restos de plantas proveen una edad para ese terremoto. El equipo científico descubrió 9 megaterremotos ocurridos en la parte centro-sur de Alaska en los últimos 5.500 años. El promedio de tiempo entre la ocurrencia de estos terremotos es de 630 años. Otro efecto devastador del gran terremoto de Alaska de 1964 fue una serie de destructivos tsunamis. El más grande, causado por el desplazamiento de placas cuando el terremoto comenzó, se propagó por el Océano Pacífico, causando estragos en la costa de Oregon, California, Hawái y aún más allá. En las localidades del epicentro ocurrieron varios tsunamis extremadamente peligrosos en los fiordos de la parte centro-sur de Alaska, tales como Whittier y Valdez. La mayoría de las muertes causadas por el terremoto de 1964 se debieron a estos tsunamis locales en fiordos. Los científicos admitieron que se produjeron a causa de deslizamientos de tierra submarinos ocurridos al inicio del terremoto. In the 1964 earthquake, of the people who died, most people were killed by tsunamis. And there's kind of two ways you can make tsunamis, but the way that the tsunamis were made right here in Whittier was by underwater landslides. There's material at the edges of these fjords here, and then it's shaken in the earthquake, and it slides downward into the deep part of the fjord. That generates tsunami waves, which then hit the shoreline. And the thing that's really notable about those kind of tsunamis is that they hit the shoreline very soon after the beginning of shaking. And so here in Whittier, the first tsunami wave was really well observed out in the middle of the fjord, but within 3 minutes there were 3 waves that covered a large part of Whittier. And it killed about 12 people. There was a lumber mill located about where that hotel is in the background there. There were 13 deaths in Whittier and 12 of them were over there. Chineka, una pequeña villa nativa en Prince William Sound, perdió a 23 personas, un tercio de su población. Hoy en día, los científicos usan un sistema de escaneo por sonar para identificar depósitos de deslizamientos submarinos ocurridos en el pasado. Investigación adicional como la obtención y datación de muestras subterráneas ayudarán a entender mejor el peligro de tsunamis y cuán frecuentemente ocurren. And at Valdez in particular, it looks that there may be like 6 to 10 of these big underwater landslide deposits at depth. So we know that these kind of things happen over and over again. You know, here we are at the margin of a fjord, we've got these big mountains, there's glaciers and streams eroding these things, they're putting sediment at the margins of the fjord. We have the megathrust underneath us here at about 12 to 15 miles depth. In these big earthquakes, it shakes like crazy, releases these sediments into the deep parts of the fjord, and then generates tsunamis. So if you're living at the edge of a fjord or recreating and an earthquake happens, a really important thing to do is to travel to high ground right away. You don't want to wait to hear a tsunami alarm or anything like that. If you feel strong shaking that feels like a strong earthquake, you need to head uphill right away. Don't wait till the earthquake is over. Parte de la destrucción más impresionante causada por el terremoto de 1964 ocurrió a causa de los deslizamientos de tierra en la superficie. El excesivo sacudimiento causó fallas considerables en el suelo y la licuefacción en Anchorage. Los deslizamientos masivos de tierra afectaron el área central, Government Hill, y la subdivisión Turn Again by the Sea. What happened is through the ground shaking in the 64 earthquake, there were these blocks that sort of slid sideways as a result of that. And then some buildings collapsed into those areas. Sometimes the edge of a building was sticking off where it had failed underneath there. There were a few people killed as a result of the damage of these buildings in the 64 earthquake. Los extensos daños y víctimas fatales causadas por este terremoto conllevaron a tomar la determinación de utilizar el conocimiento científico para salvar vidas en el futuro. El legado que nos dejó el gran terremoto de Alaska de 1964 incluye el establecimiento del programa de peligros de terremotos del USGS, NOAA's Round the Clock, centros de notificación de tsunamis, nuevos códigos de construcción e innovaciones en actualización de estructuras antiguas vulnerables. Como parte del Sistema Sísmico Nacional Avanzado, el USGS ahora monitorea de manera rutinaria todos los temblores que ocurren en los Estados Unidos.
South Central Alaska here is the infrastructure center of the state, and it's also by far the largest population center of the state. And the work that we do, it involves basically the fundamental characterizing of the earthquake hazard, knowing which faults are active, which faults can produce earthquakes, understanding how often those earthquakes occur. And another part is understanding the local tsunami hazard, getting an idea how often they occur, and doing tsunami modeling to understand where people would be hit by these tsunamis. Todos estos programas pueden ayudar a predecir movimientos telúricos en el futuro y minimizar los riesgos. Por ejemplo, los científicos descubrieron que Valdez era muy inestable y que había un alto riesgo de terremotos, por lo que el pueblo completo fue trasladado. En años recientes, megaterremotos en zonas de subducción acompañados de tsunamis han ocurrido en Indonesia, Japón y Chile. El gran terremoto de Alaska de 1964 cambió nuestra forma de entender los terremotos y tsunamis y tuvo un impacto profundo y duradero en cómo el conocimiento científico puede ser usado para ayudar a reducir los riesgos y salvar vidas.